Venezuela, de esta cumbre que se realizó en nuestro país y también de esta postura, decíamos, de Uruguay, que estuvo en las dos cumbres que no tienen el mismo fin y el mismo objetivo, pero que participa de las dos. Vamos a ver además los matices dentro de la Unión Europea y recibimos a David Hernández, es analista internacional español, trabaja para el Orden Mundial. David, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, David, te escuchamos y te vemos. Bueno, contanos qué repercusiones tuvo en Europa la cumbre que se realizó aquí en Uruguay ayer. Bueno, realmente la repercusión de la crisis en Venezuela tiene un alcance especial, sobre todo en España, que de alguna forma es el Estado dentro de la Unión Europea que está de alguna forma dirigiendo la postura de la Unión Europea con respecto a la crisis de Venezuela, porque España es realmente el país dentro de la Unión Europea que más intereses tiene en América Latina y sobre todo tiene en Venezuela. Bien, y contanos qué es lo que, cómo lo ven ustedes, qué es lo que está pasando en Venezuela. En realidad en España se reconoce a Guaidó como presidente. Es cierto que se reconoce a Guaidó, pero con un matiz. El gobierno español, junto al gobierno de Reino Unido, Alemania, Francia, ha introducido el matiz de reconocer a Guaidó con la condición de que se celebren cuanto antes elecciones y se inicie un proceso de transición. Pero es cierto que esta postura que defiende España, Alemania, Reino Unido, Francia, no es compartida por otros países. Por ejemplo, el gobierno de Italia o el gobierno de Grecia se niegan, por un lado, a reconocer a Guaidó y, por otro lado, se niegan a que existan presiones internacionales para provocar cambios políticos en Venezuela. ¿Y ahí cómo se organizan para...? Bueno, evidentemente tuvieron también esta cumbre, participaron porque no se pusieron de acuerdo. Pero ¿quién tiene más peso en la Unión Europea a la larga? Realmente a la cumbre celebrada en Montevideo han acudido solo 12 estados europeos, no de los 28. Claro. Y realmente de esos 12 estados europeos que han acudido son los que comparten esa posición defendida por España, Francia, Alemania y Reino Unido, que son como los 4 grandes estados de la Unión Europea, que defienden esa posición de reconocer a Guaidó como presidente interino y luego, sobre todo, que se celebren cuanto antes elecciones para de alguna forma iniciar un proceso de transición. Sin embargo, existen países como, por ejemplo, Grecia, que tiene una gran sintonía con el gobierno de Nicolás Maduro, que se niega a reconocer al presidente Guaidó como presidente interino de Venezuela. Existen otros países como Italia, que realmente lo que se oponen es que a la Unión Europea tenga una posición común a este sentido, sino que cada país marque sus propios intereses dentro de América Latina. Y por eso existen esas diferencias o matices dentro de la Unión Europea y por eso ha sido muy difícil que los 28 países se pongan de acuerdo en una crisis como esta. ¿Qué tan importante es realmente para la Unión Europea este asunto, David? Realmente el problema de la Unión Europea es que existen países, por ejemplo, como España o como Portugal, que tienen muchos intereses en América Latina, pero existen otros países, por ejemplo, hablamos de los países del este de Europa, como Polonia, como República Checa, que sus prioridades no son América Latina, sus prioridades, por ejemplo, son las relaciones con Rusia, que son relaciones muy complicadas. Y la crisis en Venezuela ha puesto de manifiesto que las prioridades dentro de la Unión Europea son muy distintas. Para España le preocupa mucho lo que llega a ocurrir en América Latina, lo que llega a ocurrir en Venezuela, y sin embargo existen otros países, otros gobiernos, que entienden que esa no tiene que ser una preocupación de la Unión Europea. Claro. Ahora, David, ¿cuál es, como analista internacional, cuál es tu opinión acerca de esta declaración final de la reunión de contacto internacional? Bueno, refleja yo creo un poco la posición que ha defendido, por ejemplo, el gobierno de México o el gobierno de España, de intentar establecer sobre todo un proceso de diálogo que veo muy complicado. Por un lado, intentar acercarse a las dos partes, al gobierno de Nicolás Maduro y a Guaidó. Por otro lado, intentar buscar puntos de acuerdo que puedan existir y sobre todo intentar llevar a cabo una mesa de reunión, una mesa de diálogo. Pero como digo, lo veo realmente muy complicado que se establezca sobre todo una mesa de diálogo entre las dos partes, porque las dos partes realmente no están interesadas ahora mismo en esa mesa de diálogo. ¿Y entonces qué puede pasar? Realmente, según pasan los días, es ventaja para el gobierno de Nicolás Maduro, que de alguna forma consigue tranquilizar el ambiente, sobre todo consigue relajar la tensión o la presión internacional que existía sobre su gobierno. Y esto va en detrimento de alguna forma de los intereses de la oposición y de Guaidó, porque de alguna forma se estanca el conflicto, queda enquistado el conflicto y no se encuentra ninguna vía de solución.
David, ya que hay una gran colonia de españoles en Uruguay que sigue tan de cerca la política española que tuvo el tema Venezuela en los enfrentamientos de las últimas elecciones y en los discursos políticos debido a las posiciones que han tomado diferentes grupos políticos de la interna española. Inclusive el último diálogo fracasado entre la oposición y el gobierno Maduro fue de alguna manera patrocinado por Rodríguez Zapatero, que avaló también las elecciones en las cuales fue electo Maduro. ¿Cómo está cayendo esto dentro de la política española? Bueno, Venezuela se ha convertido de hace unos años para acá en un tema casi de cuestión nacional en España. Sí. Y se explica primero porque tenemos un partido como Podemos, situado en el lado izquierdo de la política española, que sus propios dirigentes han sido asesores del gobierno de Hugo Chávez. Y este elemento ha sido aprovechado por los partidos más conservadores y de derechas del panorama español para atacar a Podemos. Y dentro del propio gobierno del Partido Socialista existen unas posiciones más de izquierdas que se niegan de alguna forma a reconocer al presidente interino Guaidó, y existen otras fuerzas dentro del gobierno de España que sí apuestan por reconocer al presidente Guaidó, como así ha sido finalmente. Y por otro lado están los partidos conservadores como el Partido Popular o Ciudadanos, que se alinean totalmente con la postura defendida de reconocer al presidente Guaidó y de condenar al régimen de Nicolás Maduro. Bien, David, ¿te parece? El otro día hablábamos con el expresidente uruguayo José Mujica, que además, ha tenido todo, más allá de ser presidente, la figura, la importancia internacional que ha tenido, y hablaba de que esto realmente estamos a un paso de la guerra, que suenan tambores de guerra y esta invasión de Estados Unidos. Y obviamente, por otro lado, la posición de Rusia y de China. ¿Te parece que están así? Bueno, realmente yo creo que la situación es bastante delicada, o se ha llegado a un punto difícil de no retorno. Creo que la clave de todo esto, más allá de la presión internacional, la clave al fin y al cabo va a ser la postura del Ejército y de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que realmente no sabemos hasta qué punto están alineadas con el presidente Nicolás Maduro. Pero cualquier tipo de movimiento internacional va a estar condicionado sin duda alguna por las Fuerzas Armadas y por lo que hagan las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela. O sea, que lo apoyen o no. Exacto. Al fin y al cabo, llevamos años viendo cómo la oposición se moviliza en las calles, cómo existen grandes manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro y no ha existido ningún gran cambio. Realmente lo que puede marcar el futuro político de Venezuela es la posición que vayan a tener las Fuerzas Armadas, o gran parte de ellas, porque es previsible o se intuye que algunos de ellos están divididos en cuanto a saber qué hacer, si apoyar al presidente Guaidó o al presidente Nicolás Maduro. Bien, David Hernández, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, chao. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a venir al panorama